Hola amigas y amigos, comienzo este nuevo episodio dando un dato. En mi país, la Policía de Investigaciones afirma que el 95% de las personas que desaparecen logran ser encontradas, la mayoría con pocos o ningún daño. Pero ¿qué hay de ese 5% restante? ¿Más de 100 personas que no aparecieron? ¿Acaso serán crímenes impunes? ¿Suicidios silenciosos? ¿O fenómenos que se escapan de la lupa de lo racional? No lo sabremos hasta que se halle alguna pista. Hablando de pistas, en el episodio anterior de El Trauco, para Marcelo, la desaparición de su esposa Fernanda había sido todo un misterio y pretendía encontrar pistas para dar con su paradero. La historia sigue así. Marcelo condujo su camioneta a una gran velocidad, levantando una gran polvoreda de tierra a su paso. Estaba siguiendo las indicaciones del GPS hasta la dirección que don Pedro le había anotado en el papel. Mientras conducía, no sabía qué pensar, pero sin duda alguien más estaba involucrado en la desaparición de su esposa. Estaba seguro de que ella nunca saldría a pasear sola y de noche por el bosque. Entre sus pensamientos, no pudo evitar sospechar de don Pedro. A fin de cuentas, era el único que sabía que ellos estaban alojándose ahí. Llegó a la dirección en menos de 10 minutos y se encontró con una pequeña cabaña, construida con tablones de madera, de apariencia mucho más rústica que la cabaña de la que él venía, como si la hubiese construido el dueño con sus propias manos. Marcelo encendió las luces altas de su camioneta para anunciar su llegada y en su celular marcó el número del dueño de casa. Intentó 2 veces sin recibir una respuesta, así que se bajó de la camioneta y golpeó la puerta con fuerza desmedida. De los nervios empezó a dar pequeños pasos, dando vueltas, esperando para dar el próximo golpe. Pero no fue necesario. Una ampolleta se encendió sobre él y luego se abrió la puerta principal. Don Pedro salió a recibir a Marcelo en bata, con una cara de tener un sueño de ultratumba. Aún así, lo invitó a pasar. Con un impulso animal, Marcelo entró violentamente y, vuelto un loco, revisó las habitaciones de la pequeña casa. Trámite que duró apenas unos segundos, porque no había más que la sala principal, que era medio comedor y medio cocina, un baño pequeño y una habitación. En ninguna de ellas estaba Fernanda. Don Pedro se había quedado mirándolo en silencio, pensando que quizás estaba soñando. Después del espectáculo, Marcelo se sentó en un pequeño sofá que había en medio de la sala y se puso las manos en la cabeza, como si quisiera detener sus pensamientos, que estaban todos revueltos. Al verlo así, el anciano se le acercó, le puso la mano en el hombro con delicadeza y le preguntó qué había sucedido. El joven inspiró profundamente y después de unos segundos le contó todos esos pocos detalles que vio en la cabaña. Don Pedro escuchó atentamente y luego le respondió que en la isla muchas mujeres habían acusado haber sido atacadas sexualmente por un ser bestial que las atraía en contra de su voluntad. También le comentó que muchas de las desapariciones se asocian a ese monstruo, el Trauco. Marcelo no podía creer lo que escuchaba. Le dijo al anciano que esas solo eran leyendas para niños. Indignado, se levantó, diciendo que iba a llamar a la policía y que él mismo la iba a buscar en el bosque. Pero antes de que se fuera, don Pedro le levantó la voz diciendo: «Mi esposa murió por culpa del Trauco». Marcelo se detuvo, se volteó
y esperó a que el anciano siguiera hablando. El anciano se sentó y con el rostro lleno de melancolía comenzó a relatar. Hace muchos años, yo y mi esposa vivíamos en esa cabaña. Un día llegué muy tarde por la noche y me encontré a mi esposa frente a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas. Ahí me contó que había sido violada por una bestia en un sueño, pero lo había sufrido y vivido como algo real. De ahí en adelante, ella tuvo la obsesión de pintar cuadros donde retrataba ese ser maligno. Al principio creí que quizás ella había estado escuchando muchas historias de las malas lenguas, pero luego de un mes me dijo que estaba embarazada. Siempre nos habíamos cuidado y no estábamos intentando tener un hijo, así que me pareció extraño. Pero antes de que le pudiese decir nada, se puso a llorar y me dijo, es del Trauco. ¿Cómo no creerle a mi amada esposa, más aún cuando la estaba afectando mentalmente y a los pocos meses de embarazo le produjo síntomas totalmente inusuales? Vomitaba sangre, apenas trataba de levantarse de la cama, caía desmayada y estaba cada día más pálida. La llevé a varios hospitales y no obtuve respuestas claras. La única certeza es que viviría más tiempo si se quedaba hospitalizada. Bueno, hasta que falleció junto al feto que llevaba dentro de ella. Muchos han buscado al Trauco en los bosques con la intención de matarlo, inclusive la policía, pero nadie lo ha logrado. Marcelo se conmovió con la historia y le agradeció por haberla compartido. Salió de la pequeña casa y mientras se subía a su camioneta, el anciano le dijo una última cosa: que si se encontraba con el Trauco, no lo mirara directamente a los ojos. Con una gran determinación en encontrar a su esposa, Marcelo volvió a la cabaña y cuando estuvo ahí, con la ayuda de una linterna que sacó de la caja de emergencias de su camioneta, entró en el bosque. Trataba de encontrar alguna prenda o alguna señal de que Fernanda hubiese estado ahí. Era muy difícil encontrar una huella en ese bosque, donde el suelo estaba lleno de hojas secas y hierbas rastreras. Pero nunca perdió la fe y estuvo horas recorriendo. Pese al cansancio, estaba atento como un lobo. Solo le hizo falta una señal para encontrar una pista. Mientras caminaba entre unos árboles caídos, dio un paso que se sintió distinto a los demás, como si hubiese pisado una superficie acolchada. Esto le pareció curioso, así que despejó las hojas de ese lugar. Ahí abajo notó que había una gran alfombra hecha de hierbas secas trenzadas entre sí, como una obra hecha por un artesano. Al moverla, descubrió un agujero profundo, y al alumbrar con la linterna, pudo ver a Fernanda acostada y desnuda, atada de pies y manos, con la boca cubierta por su propia polera. A Marcelo le hirvió la sangre de la rabia e impotencia, pero aún así trató de darle calma a Fernanda. Así que la desató y le descubrió la boca. También la ayudó a salir de ese agujero. En los ojos de ella se podía ver las largas horas de llanto que había tenido. Y comenzó a temblar, en parte por miedo y también por frío. Marcelo se quitó su abrigo y sus pantalones y la vistió con ellos. Estaban a punto de irse
cuando el joven sintió un pinchazo en su cuello. Al tocarse la zona del dolor, sintió que tenía algo clavado. Era un dardo. Supo de inmediato que estaban en peligro, por lo que le dijo a Fernanda que escapara. Ella aún estaba media ida en sus pensamientos. Entonces Marcelo tuvo que sacar un grito animal proveniente de lo más profundo de su ser, diciéndole que corriera por su vida. Fernanda despertó de su ensimismamiento y con el dolor de su alma escapó del lugar, dejando a Marcelo atrás. Corrió en línea recta, como nunca antes lo había hecho. En medio del bosque, entre árboles caídos y con el viento frío agitando todo a su paso, estaba Marcelo, que empezaba a sentirse débil. Claro, ese dardo tenía veneno, pero estaba tan enfurecido que seguía de pie, con la misma decisión con la que había llegado hasta ahí. Así que se volteó e iluminó con su linterna al Trauco. Lo miró de pies a cuello, sin mirarlo directamente a los ojos, tal cual le había recomendado don Pedro. Marcelo se preparó para atacarlo, como pudiese, mientras el Trauco cargó su cerbatana para lanzar otro dardo, ambos con el mismo impulso animal para matar al otro. Sin duda, Marcelo había sido afortunado por haber logrado encontrar a su esposa, pero ambos estaban en una situación de incertidumbre. ¿Qué secuelas irá a tener Fernanda? ¿Y habrá logrado sobrevivir Marcelo? Bueno, amigos y amigas, esta historia quedará con este final abierto por el momento. En el próximo video les contaré otra historia aparte. Los invito a suscribirse a este canal si les ha gustado y como siempre espero sus comentarios. ¿Qué creen que pasó con Marcelo y Fernanda? Me gustaría saberlo.